Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Me da gusto poder compartir con ustedes una vez más esta semana de reflexiones bíblicas. El título de los devocionales de esta semana es Ten fe, Dios tiene el control. Este es el deseo de Dios, que tengamos fe en Él. Recuerda, ese es el título de los devocionales de cada día. Ten fe, Dios tiene el control. Y hoy quiero invitarlos a meditar en un texto maravilloso de la palabra de Dios donde se muestra que Dios es poderoso. Él tiene el control porque es poderoso, porque lo puede hacer todo. El texto en el que reflexionaremos hoy es Génesis, el capítulo 1, el versículo 1. El primer libro de la Biblia en su primer capítulo y versículo. Así se introduce la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un verso corto, pero muy profundo y diciente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio es remoto, infinito. En ese principio creó Dios los cielos y la tierra. Este primer versículo de la Biblia se introduce dejando claras dos verdades extraordinarias. La primera verdad tiene que ver con la existencia de Dios y la segunda verdad con el origen del mundo. Y quiero invitarlos a reflexionar hoy en esas dos grandes y poderosas verdades. La primera es que la Biblia presenta a Dios existiendo, no llegando a la existencia. El primer versículo de la Biblia se introduce mostrando a Dios en acción. La Biblia realmente no discute la existencia de Dios. La Biblia da por sentado que Dios existe. Es más, ella es una revelación del poder y del amor de Dios. Por eso el versículo empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer versículo de la Biblia ya presenta a Dios creando, haciendo. Pero la Biblia no discute sobre en qué momento apareció Dios, cómo llegó Dios a la existencia. No, más bien, ella da por sentado que Dios existe y que es eterno. Eso es lo que describe el Salmo 90. Quiero invitarlos que si tienen allí sus Biblias, por favor, vayan a ella. El Salmo 90, el versículo 2, dice así la palabra del Señor. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Este versículo tiene una estrecha relación con el que ya leímos, Génesis 1:1. Porque de la misma forma como allí Génesis lo presenta, que antes de que el mundo existiera, Dios ya existía porque Él es el agente creador. El versículo 2 del Salmo 90 dice eso, antes que nacieran los montes y formaran la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Es decir, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Dios es eterno, Él es antes de todas las cosas y es lo que la Biblia está presentando. Apocalipsis 1:8 lo presenta como el alfa y la omega. Noten lo que dice el verso. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta expresión, yo soy el alfa y el omega, describe el comienzo y el fin. Dios es absolutamente eterno. Su existencia siempre ha sido. Esta era una expresión griega para denotar eternidad. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última. Lo que la Biblia está diciendo es que Dios es el comienzo y Él es el fin. Es eterno. Por Él existen todas las cosas. Lo mismo describe el libro de Job en el capítulo 36, el versículo 26. Noten lo que dice Job, capítulo 36, el verso 26. Dios es grande y nosotros no lo conocemos, ni es posible seguir el curso de sus años. En otras versiones dice, el número de sus años es inescrutable. Nadie puede seguir el número de los años de Dios.
Los seres humanos hemos porque somos seres humanos, querido entrar a averiguar dónde apareció Dios. Es una tontería del ser humano querer entender algo que es inescrutable, y por eso la Biblia dice, no es posible seguir el curso de sus años, porque el número de sus años es inescrutable. Si tú empiezas a averiguar la eternidad de Dios, tu mente no llegará a ningún lugar, tú no llegarás a ninguna conclusión que Dios es eterno, o terminarás volviéndote escéptico y negando la existencia de Dios porque no puedes entender el origen de Dios, porque Dios es eterno. Es lo mismo que describe el Salmo 45, el versículo 6. Así dice el Salmo 45, 6, hablando sobre esa eternidad de Dios. Dice la palabra del Señor: tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. El reino de Dios es eterno. Queridos hermanos, amigos, Dios es eterno, ha existido, Él es la causa de la creación, es el agente creador. Y la Biblia entra diciendo que Dios es eterno. No podemos ir más allá, debemos entender que Dios ha existido siempre y por siempre existirá. Pero qué maravilloso es que tú y yo no creemos en un Dios que apareció, en un Dios que alguien hizo, creemos en un Dios que es eterno, que ha existido por siempre. Y como Él es eterno, Jeremías el capítulo 31, el versículo 3 dice, con amor eterno te he amado. Dios nos ha amado desde la eternidad. Si estoy hablando para alguien que quizás ha sido traicionado, no cree en el amor del ser humano, su corazón ha sido roto, ha sido dañado, porque alguien te traicionó, alguien que dijo que te amaría siempre te dejó, un día te aborreció. Ese no es Dios. Dios nos ama eternamente y para siempre. Su amor te alcanza no importa dónde vayas. Y desde la eternidad Dios nos ama. Y tú te preguntas, ¿cómo Dios me puede amar desde la eternidad si yo no llevo sino 30 años de existir, 25, 20? Lo que pasa es que Dios tenía planes contigo, te había planeado desde la eternidad. Eso dice Efesios, el capítulo 1, versículo 3 al 7. Dios nos planeó desde la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Y la segunda verdad que describe este versículo es que Dios es el creador. Él es el creador del mundo, del cosmos. Es tu creador y mi creador. Este mundo apareció no de la casualidad, no de la nada, apareció porque Dios lo creó. Él es el creador, es un ser poderoso. Pero saben, hermanos, que me llama la atención cómo la Biblia describe el acto creador de Dios. Porque en el español dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra crear, pues no tiene mucha fuerza. Sí, denota crear. Pero ¿qué más quiere decir el versículo? Realmente la palabra en el hebreo es bará. Y bará no solamente significa crear, significa crear de la nada, sin materia preexistente, una creación ex nihilo. Dios hizo de la nada. ¿Y cómo fue que Dios creó este planeta de la nada? Hebreos el capítulo 11, el versículo 3 lo describe de la siguiente manera. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios creó este mundo de la nada. ¿Y cómo lo creó? Por su palabra. Es lo mismo que dice el Salmo 33. Así lo describe la Biblia, el Salmo 33, el versículo 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó, y existió. Dios dijo y se hizo. Mandó y existió. Dios creó este mundo sin usar materia preexistente. Extraordinaria la obra de Dios, sin usar materia preexistente. Dios habló y se creó el mundo. Por eso el capítulo 1 es una descripción de esa palabra de Dios. Dijo, Dios hágase la luz, se hizo la luz. Dios dijo, hágase el sol, se hizo el sol. Dios dijo, hágase la luna, se hizo la luna.
Todo se hizo. Hágase el mar, las aguas, la tierra seca, y se hizo. Porque es la palabra de Dios la que creó. Los seres humanos hemos inventado cosas. Realmente en la raza humana han habido unas mentes brillantes que han sido capaces de inventar tantas cosas extraordinarias, el bombillo, el teléfono, la computadora, tantas cosas. Pero todos los inventos de los seres humanos requieren materia preexistente. Se necesitan elementos que ya existían, pero Dios creó el mundo sin materia preexistente. Ahora pregúntate esto, hermano y amigo. Si Dios pudo crear este universo sin materia preexistente, lo creó por su palabra, ¿no podrá Dios hacer algo en tu vida, incluso sin nada? Tú dices, estoy acabado, estoy arruinado, no hay nada que hacer. Pues cuando no hay nada que hacer, cuando no hay de dónde echar mano, Dios lo puede hacer, porque Él tiene un poder extraordinario que de la nada puede hacer. Este mundo apareció de la nada solo por la palabra de Dios. Tú y yo creemos en un Dios poderoso. Por eso quiero invitarte, ten fe, Dios tiene el control. Ese ser maravilloso y poderoso tiene el control. Este mundo está sumido en una crisis, pero Dios sigue teniendo el control. Quiero invitarte para que encomendemos nuestra vida a ese Dios maravilloso. ¿Te gustaría encomendar la vida a ese Dios que tiene el control? Oremos. Querido Dios, gracias porque tú creaste este mundo de la nada. Tienes el control para hacerlo. Eres un Dios eterno y poderoso. Y en este momento te queremos encomendar nuestras vidas. Quizás haya alguna persona que tiene problemas, que se siente acabados, piensa que ya no hay nada que hacer. Manifiéstate, Señor, en su vida y haz lo que tú sabes hacer, lo imposible. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Deseo un día lleno de bendiciones. Dios te guarde.